Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto, es un día muy especial, sobre todo para los que nos dedicamos al comercio exterior y los que estamos casados con los abogados, ¿no? Hoy es Día del Abogado, los quiero felicitar, la verdad es que es una profesión admirable que siempre se tiene que estar actualizando y bueno, ni se diga en el área de comercio exterior y aduanas, que también es una materia con muchísimos retos, que sobre todo, no sé si en otros países, pero en México siempre hay muchos cambios, siempre el reto es, nos las tienen, la tienen difícil, digamos, en el que siempre se tienen que estar preparando. No siempre hay algunas personas que decían, oye, los médicos tienen que estar siempre estudiando, pero también opino que los abogados también siempre se tienen que estar preparando. Así que los quiero felicitar, ¿no? Por esta labor. Y bueno, el día de hoy, para festejar o digamos para conmemorar el Día del Abogado, está con nosotros el doctor Octavio de la Torre, a quien quiero darle la bienvenida. Y pues el tema o el trueque del día de hoy es el abogado del futuro. Así, a ver qué nos quieres decir el día de hoy del abogado del futuro, qué nos espera. Y bueno, para poder presentarte, Octavio, me da mucho gusto que estés con nosotros con el trueque. El doctor Máximo Carvajal, que está de vacaciones, diría, qué milagro, ¿no? Que nos acompañas, ¿no? Pero, para poder presentarte y darte la palabra, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. El doctor Octavio de la Torre, voy a hacer un breve resumen porque si no me voy a echar toda aquí la hora. Bueno, él es el presidente del corporativo TLC Asociado. Es miembro acreditado del cuarto del Junta del Sector Privado en la renovación de los tratados de México, en las que México es parte. Es tesorero y vicepresidente de Asuntos Fiscales de Concanaco Servitur, fundador y catedrático de Trade and Law College, Quebec, Baja California, y fundador del Consejo Editorial, y bueno, también socio y fundador del Consejo Editorial de Trade and Law, TLC Magazine, revista especializada en temas de comercio exterior, fiscal y aduanas. Es presidente de la Junta Directiva de World Compliance Association, Capítulo México. Es presidente del Consejo Directivo de Canaco Servitur Ensenada y es presidente actual. Forma parte de la Comisión de Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Consejo de Administración del Infonavit. También es consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial y asimismo participa en organismos empresariales en el país, entre ellos Canacintra. Él es licenciado en Derecho, con estudios en Contabilidad e Historia, y obtuvo el grado de doctorado por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con diversas publicaciones y un libro titulado Acción de nulidad del juicio concluido, propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles con efectos en materia fiscal y administrativa. Obviamente es conferencista nacional e internacional y ha sido considerado uno de los principales asesores de comercio exterior, pero sobre todo es también fundador de Hagamos un Trueque y para nosotros la verdad me da muchísimo gusto que estés con nosotros y nos acompañes en este día tan especial, el Día de la Abogada. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy y a los que son abogados. Los queremos felicitar y mandarles un caluroso abrazo. Y Octavio, pues bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, como siempre, es un privilegio poder estar en este foro, poder compartirlo con todos mis amigos que aunque sean pocas, bien, saludo por supuesto a Daniela Martínez, a quien la tengo aquí enfrente, ¿no? Que estamos aquí en Tijuana, Baja California, en la oficina de TLC, después de visitar a varios clientes. La verdad es que un día muy, muy especial y muy interesante. Por supuesto a Toño, qué gusto verte, Toñito, y a Héctor Castro, y bueno, y a todos los valiosos amigos y panelistas que siempre se encuentran presentes en estas charlas de Hagamos un Trueque, que insisto, ya se convirtieron en toda una tradición, de los vinculados con la materia de cumplimiento, el comercio exterior y aduanas. Y pues hoy he de primero empezar felicitando a todos los abogados el día de hoy, a todos los que celebran CC México, a todos los que se encuentran aquí presentes, a los que estudiaron alguna carrera fino vinculada con el derecho, a los que obtuvieron el título o no lo obtuvieron, pero bueno, siempre están abogando por las demás personas o tienen como propósito el ayudar y facilitar algunas actividades a las personas que vivimos en este mundo. Pero especialmente, por supuesto, a los abogados, a mis colegas, a quienes el día de hoy se les está festejando. Y les preparamos una, me parece muy interesante y muy padre, la verdad, muy, muy padre. Aquí con Daniela Martínez tuvimos a bien preparar y ponerlos a investigar y tomar algo de información.
para un día tan especial, ¿no? Hablar del abogado del futuro. Y me van a decir, bueno, ¿y de esto de qué se trata? Bueno, esta presentación, como disclaimer, se basa la información en dos publicaciones. Una, por supuesto, de Andrés Oppenheimer, de este libro que me parece maravilloso, Sálvese quien pueda, y otro libro, una serie de publicaciones que tiene Richard Susskind, que se refieren al abogado del mañana. ¿No? De ahí tomamos parte de la información, de lo que se está viendo, es más, de lo que está sucediendo, y por supuesto, ¿no? Aquí una felicitación muy especial el día de hoy a todos los que son abogados, a todos los que viven de esta hermosa profesión, a los que nos están viendo por redes sociales, a los que se encuentran conectados, pues felicitarlos a todos en este día en el que se celebra en México el Día del Abogado. Yo quisiera platicarles un poco por qué elegí ser abogado, ¿no? Bueno, para empezar, pues recordemos que la palabra abogado pues viene de una palabra del latín, advocatus, que se deriva de una expresión que es latina, ¿no? Que quiere decir el llamado para auxiliar. Bueno, su servidor se hace abogado por azares del destino. Desde que era niño, decían en mi escuela, en la primaria, en la secundaria y en el kinder, que me la pasaba alegando todo el tiempo, alegaba todo lo que podía pasar, me la pasaba alegando. Entonces, así son mis hijos también. Y me decían, no, es que este va a ser abogado, por supuesto. Pero realmente, cuando decido a estudiar, yo prefiero estudiar historia y prefiero estudiar historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Entonces aplico para la facultad, entro a la facultad, tengo la oportunidad de estudiar ahí, pero en esa época sucede que en la UNAM hubo una huelga, no sé si recuerden al MOSH y a esa generación que tomó la facultad y la universidad. Pues esa toma por parte de estas personas, que la verdad no sé qué sigan haciendo, a qué se dediquen, genera el que muchos de los que estábamos estudiando en la UNAM, pues buscáramos otras opciones. Y a mí, obviamente, el ser abogado siempre me ha llamado la atención, porque desde muy chico como que siempre me gustaba defender las causas nobles y apoyar a las personas, o tratar de ayudar o resolver, o era metiche en cosas que yo sentía que eran injustas, y pues decido estudiar Derecho en la Universidad Intercontinental, y la verdad es que bueno, pues a mí me cambia mucho la forma de ver las cosas, porque me da las herramientas suficientes y necesarias para poder no nada más tratar de ayudar a las personas por sentido común, sino tener un elemento adicional que es la ley, ¿no? Que es la Constitución, que son las normas, saberlas leer, saberlas interpretar, ¿en beneficio de quién? Pues en beneficio de mis pares, en beneficio de los ciudadanos. Y cuando decido ejercer, a mí siempre el abogado tradicional que se dedica a la materia civil o a la materia penal, pues, híjoles, a mí no me llamaba tanto la atención porque me parece me preocupaba la responsabilidad de tener que defender a alguien con quien no estuviera de acuerdo en términos penales, o tener que acusar a alguien que a lo mejor no hubiera cometido. O sea, como que a mí me generaba muchísimo conflicto el tener que trabajar para personas. Entonces, la verdad, Héctor, la verdad, Toño, y a todos los que nos escuchan, pues yo decidí mejor pelearme con el SAT. Y dije, yo mejor me voy a dedicar a la materia fiscal y administrativa, y me voy a dedicar a defender a los buenos, es decir, a defender a los ciudadanos de las situaciones que pudieran tornarse injustas, arbitrarias, o incluso, bueno, no siempre la defensa implica el que lleguemos a una disminución de cero, sino me parece que la defensa en términos reales tiene que ser el cubrir lo que nos corresponde de acuerdo con nuestras obligaciones, es decir, hacer lo correcto. Entonces, pues por eso es que quería platicarles un poquito por qué elijo ser abogado. Obviamente, mi familia hay abogados, el primogénito de cada generación ha sido abogado. Mi abuelo fue abogado pero italiano, llegó a América siendo abogado italiano y trabajó aquí en México en la embajada italiana en algunos temas, y así cada primogénito al venir de una familia italiana pues tenía que ser abogado, y también tendría que haber sacerdotes, como se estilaba antes. No sé si ustedes recuerdan eso, que había un abogado y un sacerdote en cada familia. Aquí no hubo sacerdote, porque somos niño y niña, pero finalmente por eso elijo yo ser abogado. Y esto siempre me parece que el objetivo, el propósito que a mí me inculcaron en esta universidad, que es de Misioneros de Guadalupe, de guadalupanos, es que siempre tengamos como objetivo alcanzar y aplicar lo que es correcto, o sea, buscar realmente lo que es
lo que es justo. Y bueno, me la pasé reflexionando, ¿no? Y la verdad, reflexionando, ¿no? De que cómo es que los abogados en algún momento ganamos tan mala fama, ¿no? Yo no sé si han escuchado esos chistes, ¿no? De que dicen que los abogados somos como los plátanos, ¿no? Que no vamos a encontrar nunca uno que sea derecho, entre muchos chistes más que hay que son de los abogados. E incluso hay películas que hablan de estas defensas que se pueden dar con tácticas que sean cuestionables, que son para defender a los clientes o para defender a clientes cuestionables, ¿no? Entonces, hay muchas películas, sí tenemos el video de las películas, tienen, ¿alguien lo puede poner? No sé, Isa, si tienes el video de algunas películas que pueden ustedes recordarles lo que es estos abogados cuestionables. ¿Tú lo tienes, Isa? Voy, lo estoy buscando. Sí, sí, puedes compartir. A ver, Daniel, lo voy a compartir para que nos ponga el video. Bueno, entonces hay varias películas que ahorita vamos a ver que me parece que entre ellas ahorita pues obviamente pues las que más recordamos pues son las del Abogado del Diablo, El Padrino, ¿no? Entonces hay una serie de películas muy interesantes ahorita. Ya saben que el enanito del internet siempre falla, pero si me mandan a mí el video yo ahorita lo pongo aquí inmediatamente, ahí está, ya. Either pay me or go with a public defender. Another $5 grand? 10. Oh. Le daré lo que usted pida. Nos conocemos desde... Venetian block. I mean, it goes on and on. I don't like it here, Kevin. And he knows the price of your soul. Let's make a bet. Mentira. Tenga muchísimo cuidado, señor Bale. Pisa un terreno peligroso. Las dos caras de la verdad. Everyday life. I object. Her list of extracurricular activities is impressive. She was in a Ricky Martin video. I was charged. From the hands of a government. This is your home for the rest of your life. Who knew they were innocent. What are we gonna do now? Nothing. Less with it than you are. You grew up with it. Did you ever think I'd make a six-figure salary? Absolutely. Since we deal primarily in tax and securities, our client... Tu micrófono. Son varias películas que nos hablan un poco de la fama de los abogados, ¿no? Yo creo que cada una de ellas tiene, alguno de ustedes la ha visto y nos ha dado una experiencia al respecto. A mí me parece que lo que siempre nosotros debemos de intentar es que busquemos que en nuestro actuar y en nuestra profesión generemos un cambio en este concepto, ¿no? Que se vea a nuestra profesión, a nuestra actividad, como en la sociedad, como alguien que, bueno, que siempre busca y hace lo correcto, ¿no? Y aquí a lo mejor puede ser una idea que es muy, muy idealista, ¿no? Que sea muy, pues, ¿qué les puedo decir? Me parece que sea muy romántica, que nos hable de cuál es el significado de que uno sea abogado y de la manera en la que las cosas que uno trata de hacer, las tiene que hacer con un propósito y con la idea de tratar de ayudar y hacer el bien, ¿no? Aquí es importante recordar que la propia historia, ¿no? Nos habla un poco de qué es ser abogado, ¿no? Y qué significa el ser abogado. Miren, yo me acuerdo que cuando iniciaba mis estudios, pues había una serie de materias que eran importantes que tuviéramos o que estudiáramos, dos en particular, ¿no? La introducción al derecho y por supuesto la que incluía el derecho romano, que eran dos materias que tenías que aprobar, que incluso se encontraban seriadas, y ahí nosotros veíamos cuáles eran los antecedentes de esta actividad o profesión, y se hablaba que desde la antigua Roma, no, el abogado no se le veía como un mal necesario, ¿no? Sino se le veía como un ilustre e importante ciudadano que lo que estaba buscando era la justicia. Y ya desde Roma se hablaba de una edad mínima para que uno pudiera ser abogado.
Aquí estábamos hablando desde la época de Ulpiano, nos decía que el abogado tendría que haber cumplido 17 años. 17 años en la edad antigua era una edad avanzada. Recordemos que las personas no tenían la misma longevidad que tienen actualmente. Y en el mismo Justiniano y en esta época establecía que esta profesión de abogado incluso podía tener distintas especializaciones. No nada más era el que pudiéramos concluir la carrera de leyes, sino que había especializaciones al respecto. Incluso esta carrera, para poder tener el grado o ser reconocido como abogado, nos demandaba estudiar durante 5 años y se tenía que aprobar un examen final, que este examen era oral. Y si superábamos la prueba, si superábamos esa prueba de concluir estos 5 años de estudios y de superar esta prueba oral, el nombre del abogado se inscribía en una tablilla y esa tablilla le permitía formar parte de un colegio, similar a lo que tenemos ahora como gremio o colegios de abogados. Era obviamente un colegio que le permitía a este abogado estar como pertenecer a un grupo de pares. Bueno, pero ¿en qué momento o en qué circunstancia cambia todo esto? Bueno, pues obviamente, no, lo que me parece que es un hecho es que los abogados, pues debemos nosotros de siempre estarnos apagados al cumplimiento, a lo que es el compliance, ¿no? A esta tendencia de que busquemos hacer lo correcto, que busquemos de todas las formas cumplir con las leyes, pero no nada más con las leyes, sino cumplirlas de manera ética y de que ejerzamos nuestra con una amplia responsabilidad. Esta evolución actual, abogados, vamos a encontrar nosotros, fíjense bien, que no a descargar formatos que ya se encuentran como son, por ejemplo, los contratos de confidencialidad, los contratos laborales, arrendamiento, los contratos de... Bueno, estas plataformas ya son plataformas que al día de hoy pues ya existen, están generando soluciones para los ciudadanos, para los consumidores. Y aquí me parece que nosotros tendríamos que hablar y tendríamos que pensar y dejar claro una gran diferencia. Una diferencia entre lo que es Legal Tech y Low Tech, ¿no? Y aquí podríamos platicar un poco de que dentro de propias startups que existen actualmente vinculadas con el Low Tech, bueno, pues estas van creciendo de acuerdo a la demanda que se da en el mercado, ¿no? Aquí obviamente nos está hablando este tipo de plataformas enfocadas a este tipo de inteligencia, a que hay un cambio en el perfil de los profesionales del derecho. ¿Cómo que se atrasó? Hay un cambio, por supuesto, ¿no? En este tipo de actividades en los cuales a través de estas startups, a través de la demanda que tienen en cuanto a low tech, ¿no? Nos generan una serie de soluciones que están vinculadas con lo que el mercado está buscando actualmente. Aquí obviamente viene modificándose el cambio y el perfil de los profesionales del derecho y se han venido creando a través de estos años muchas nuevas empresas que requieren ya un análisis empresarial y legal, pero no solamente en el aspecto legislativo y en el aspecto de negocios. Miren, estas empresas que se están creando ya están identificando en dónde se encuentran los cuellos de botella con la profesión del abogado, qué posibilidades existen de mejora, cuáles son los para optimizar los procesos, tomar decisiones, aun cuando el entorno jurídico es muy complejo, ¿no? Hay mucha información que procede de diferentes fuentes. Bueno, pues a través de este tipo de tecnología se puede y se pueden encontrar constantes. Hay muchos sitios web y hay portales que hoy mismo no están generándonos a nosotros información de valor agregado que como abogados nos ayudan a optimizar nuestro tiempo como profesionales. Incluso estas soluciones tecnológicas de low tech lo que están haciendo es que centralizan toda la información, esta información que se encuentra centralizada, la analizan y bueno,
ya esta información que se encuentra analizada nos permite a nosotros, a través de nuestras oficinas corporativas o de nuestros departamentos legales, pues tener información que nos sirva para estandarizar la ejecución de distintas tareas y obviamente para que estemos agilizando nuestras rutinas. Aquí hay varias aplicaciones, ¿no?, que existen. Por ejemplo, sobre todo, se enfocan algunas, como aquí lo vemos en la lámina, a la automatización y gestión de documentos. Aquí es importante porque este tipo de aplicaciones que ya existen nos ayudan a gestionar de forma automatizada los documentos y nos exige un menor tiempo de inversión por parte del profesional y también nos ayuda esta solución que es automatizable a gestionar estos expedientes, ya que el ciclo de vida de los contratos y de los procesos se puede estar visualizando o se pueda estar vigilando de una forma que sea mucho más sencilla. Pero también tenemos algunas herramientas de gestión de oficinas y de departamentos jurídicos. Aquí, por ejemplo, hay software de gestión que nos permite y nos ayuda a aumentar la productividad e incluso a mejorar en aspectos de facturación, a poder calcular las horas que le invertimos a un expediente, incluso se encarga de gestionar en su totalidad el negocio y en este caso funciona como una herramienta que un abogado puede estar utilizando de manera habitual y que está totalmente centrada en el ámbito jurídico, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, que tienen abogados virtuales, que este abogado virtual puede identificar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en el Poder Judicial de la Federación a través de un número de expediente. Si hay una notificación, de qué fue la notificación, la puede descargar, te puede mandar una alerta, te establece un seguimiento, puedes tener un proceso para los abogados para decirle, después de este paso sigue que tengas este formato de recurso de revocación, este formato de demanda de nulidad, este formato de amparo, que le puedas dar opciones y que incluso esta herramienta pueda ayudarte a calcular las horas tiempo que le estás invirtiendo a un asunto y también el volumen o el monto de facturación que tienes que generar. También tienes, por ejemplo, la de analítica y jurometría. Aquí, por ejemplo, la jurometría en este caso es una aplicación estadística del derecho y estas herramientas son de análisis y nos van a ayudar a que comprendamos mejor los casos e incluso nos van a permitir medir la probabilidad de éxito de un caso. Estos se van a basar ¿en qué? En la jurisprudencia y en otros escenarios similares. Por ejemplo, nosotros en materia aduanera, en el equipo legal que tenemos, que tiene mucha experiencia, el equipo que tenemos, que son muchos, son algunos ex-SAT o ex-tribunal, pues lo que tenemos ya es identificado de acuerdo a cada caso, pues cuál es el elemento de fondo que se puede llegar a presentar, cuáles son los argumentos que efectivamente se encuentran vigentes y que nos están dando resultados, pero también nos permite, de acuerdo a la sala, identificar si ese argumento va a proceder o no. O sea, es decir, por ejemplo, ahorita tenemos 34 asuntos de un solo contribuyente y esos 34 asuntos, pues ya los identificamos que se encuentran divididos en 3 salas. Ya en 2 de las salas ya nos dieron la razón por argumentos distintos. Obviamente a mí me sirve tener esa analítica para saber cuál es el criterio que están teniendo los magistrados. Y lo que me permite esa analítica y jurometría que estamos teniendo es que yo me acerco ya de manera legal con los magistrados a establecer o vincular un hecho notorio relacionado con el argumento por el cual están resolviendo a efecto de que se repliquen los demás asuntos que estamos llevando del mismo contribuyente. Porque en este caso todos son similares, pero te das cuenta cómo entre una sala y otra se puede aplicar un criterio distinto. Finalmente, en todos los asuntos llegaron a la nulidad lisillana, pero te das cuenta cómo el criterio va cambiando. Entonces, esta analítica y jurometría sí te permite conocer de acuerdo a cada sala cuál es el criterio que puede tener. Bueno, en este caso ya hay una serie de resolución de litigios en línea. O sea, hay herramientas que existen al día de hoy que están permitiendo mediar y negociar acuerdos en línea, ¿no? Que esto está permitiendo también evitar procesos legales que pueden ser largos, que son lentos, que muchas veces son caros, y esto se está desarrollando a través de distintas startups que generan una plataforma de arbitraje en la cual se pueden negociar acuerdos y pueden existir mecanismos de mediación. Aquí ya hay plataformas, más adelante las voy a tratar y se las voy a mostrar, no me voy a adelantar a la información, pero ya hay herramientas que son muy, muy, muy famosas. Y bueno, el término low tech, vamos a recordar que este término no es un tipo de negocios. Lo que está haciendo es crear estas soluciones para consumidores y para empresas
en los cuales identificar las necesidades del consumidor y a partir de esas necesidades crear productos y servicios que sean capaces de mejorar y de resolver sus problemas. Allí hay varios ejemplos, por ejemplo, TaxTech o Pol Abogados, ¿no? Que nos ayudan a generar de manera, no les voy a decir automatizada, porque es necesario tener una revisión, pero ya te permiten estas aplicaciones generar un contrato de arrendamiento, actualizar tus propios contratos, generar un contrato de compraventa, tener un contrato laboral con un checklist que te permite y que se encuentra actualizado de acuerdo a las normas que están vigentes. Miren, pero esto podemos decir no es nuevo. Ya en 2016, ¿no? En Nueva York, en Nueva York y en Miami, había una firma de abogados especializados que se llama Baker Hostler, que es uno de los despachos más grandes de abogados que se encuentran en Estados Unidos, y ellos ya habían anunciado en 2016, antes de la pandemia, que habían contratado a su primer abogado robot, llamado Ross. Yo me acuerdo de una serie, ¿no? Que era moda y que tenía uno que se llamaba Ross. Bueno, pues ya tenía contratado a su primer abogado que se llamaba Ross, y este abogado lo que hacía es que llevaba a cabo actividades que eran rutinarias, como de tipo de pasante, y este abogado, ¿qué investigaba? Pues investigaba jurisprudencias, llenaba formatos, incluso Ross trabajaba con la tecnología de Watson. No sé si recuerdan del futuro de las profesiones, en donde decíamos que Watson, este robot de IBM, revisaba entre más de 1,5 millones de casos clínicos, algunas condiciones en específico, y podía determinarle o diagnosticarle a una persona alguna enfermedad o alguna recomendación, bueno, para superar esa información. Entonces, esta tecnología que utiliza Ross, que es la de Watson, ¿no? Pues lo que quiere decir es que un abogado de carne y hueso como nosotros, ¿no? Tendría que leer muchísimos artículos, bajar muchísima información, analizarla, ¿no? Estudiarla en cientos de bases para poder formar un criterio, cuando este tipo de aplicaciones te lo hacen de manera automática. Incluso me parece que la memoria que tenemos, aunque es muy, muy amplia, pues difícilmente puede superar lo que hace Watson o lo que hace Ross a través de cientos de bases de datos que al día de hoy pueden leer, pueden analizar, pueden procesar esa información, pueden evaluar esa información y nos pueden entregar una información concreta y definida. No sé, hasta ahí. Ahora, esto no queda nada más en Ross. O sea, no sé si ustedes se hayan dado cuenta que está súper de moda lo que es el chat GPT o el GPT, que este chat, bueno, pues este chat también nos da ciertas respuestas de manera automatizada a consultas. Si ustedes entran ahí y le piden, denme un diplomado de Infonavit, te genera un diplomado de Infonavit. Si haces una pregunta de qué es esta situación, te genera la información y te da la respuesta. Bueno, este despacho, fíjense, Baker comenta en su momento que Ross no era un desarrollo que fuera a reemplazar a los abogados, sino que era un mecanismo suplementario para ayudarlos a que hicieran las cosas de manera más rápida y para que aprendieran mucho más, de manera mucho más ágil, y hicieran su trabajo de mejor manera cada vez. Bueno, este robot, Ross, incluso termina ganando un famoso concurso, no sé si ustedes ubican el Jeopardy, que hicimos también aquí en TLC, que se llamaba diferente, pero el Jeopardy, ¿lo recuerdan? Bueno, este robot gana ese concurso sin siquiera estar conectado al internet. No sé si podamos nosotros competir con un robot de esas características. Ya quisiera ver que hiciéramos aquí un concurso y pusiéramos al robot Ross para que nos diera algo de información. Incluso los propios fabricantes de Ross, ¿no? Nos decían que su misión era tener un Ross que fungiera como un equipo legal para todos los abogados del mundo. Bueno, los abogados de Stanford, los profesores de Stanford, los investigadores, mencionan al día de hoy que muy pronto, escuchemos bien, los despachos que eventualmente no utilicen este tipo de sistemas o de inteligencia artificial van a ser vistos como anticuados, incluso van a ser vistos hasta como irresponsables, ¿no? Es un decir, es como si al día de hoy nosotros dijéramos que actualmente un despacho utiliza una máquina de escribir para una demanda. Yo no sé si algún despacho utiliza una máquina de escribir, ¿no? Para alguna demanda. O si siguiéramos imprimiendo los pedimentos en esas impresoras de punto gigantescas. Bueno, hoy en día es muy difícil, me parece,
que sobre todo para las personas de bajos recursos, el que puedan contratar a un buen abogado, ¿no? Hay abogados de todos precios, pero es difícil que puedan contratar a estas personas a un buen abogado. Miren, en Estados Unidos, para que uno pueda ser abogado, debe en principio aprobar un examen estatal que es muy riguroso, ¿no? Y en el caso de esta profesión, es una de las profesiones que se encuentran al día de hoy como las mejores pagadas. Miren, fíjense bien. Por ejemplo, aquí un abogado en Estados Unidos cobra aproximadamente $300 la hora, mientras que un abogado experimentado puede llegar a cobrar hasta $1,000 la hora, bueno, incluso superior a los $1,000 la hora. Es un precio, es un costo promedio. Actualmente, al día de hoy en Estados Unidos se desarrollaron distintas plataformas de Internet de servicios legales para cubrir esta necesidad de los consumidores a través de un bajo costo. Por ejemplo, ¿qué actividades se cubren a través de estos servicios en Estados Unidos? Tenemos que a través de estas aplicaciones uno se puede divorciar o puede tener una demanda de divorcio lista, puede ya realizar un contrato de arrendamiento, puede tener acuerdos de una sociedad, puede hacer testamentos, puede tener contratos de compraventa, incluso puede generar mecanismos de cobro para aquellos clientes o deudores que son morosos. Aquí podemos mencionar algunas de ellas, por ejemplo, legalzone.com, anótenle ahí, rocketlawyer.com, lowdepot, que es .com, y muchas otras que están vinculadas con las consultas legales, que por ejemplo, tenemos lo que sería LegalZoom, que te cobra alrededor de $25 por un contrato de arrendamiento, te cobra $50 por hacerte un testamento y $200 por divorciarte. Y es una aplicación, es una plataforma a través de la cual se paga esto y te genera toda la gestión. Miren, en estas cifras, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta que las plataformas ya llevan a cabo al día de hoy más de 50 millones de documentos legales y llegan a contestar hasta más de 100,000 preguntas legales y llegan a realizar trámites para registrar a más de 10 millones de empresas. Esos son los datos que nos arrojan en su conjunto estas plataformas. Y obviamente todos estos asuntos no van a estar enfocados en asuntos que sean complejos, ni que sean sofisticados, ni que requieran abogados que sean experimentados. Es decir, en actividades que son rutinarias. Incluso he de decirles que hay un sitio que se llama Do Not Pay, en que a través de este sitio, que está ahí arriba, .com, les puse algunos, ¿no? A través de este sitio se ofrecen servicios legales que son gratuitos, esto es en la Gran Bretaña, y a través de esta plataforma que incluso desarrolló un estudiante que ni abogado era, ¿no? Y incluso un estudiante no graduado, que la funda esta plataforma a sus 19 años de edad, él la funda con la intención de poder ayudar a las personas a pelear las multas de tráfico, porque él decía que contratar a un abogado, aparte de que era carísimo, el servicio era pésimo. Entonces decía, pues voy a generar una plataforma que permita el que se pueda procesar una apelación de manera rutinaria, el que se pueda enviar el documento y que se pueda tener acceso a este tipo de defensas en todo momento. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Pues entran a esta plataforma, la contactan, contestan una serie de preguntas que son básicas, un tipo formulario, y el programa les entrega un documento legal para que puedan apelar el caso. Miren, para 2017, esta plataforma había apelado más de 500,000 multas de tránsito y tenía un ahorro determinado para las personas de más de 10 millones de dólares. Bueno, con este esquema, esta plataforma, lo que empezó a generar fue una expansión en otros tipos de pleitos o de diferencias vinculadas, por ejemplo, con los contratos de alquiler, incluso con reclamos para aerolíneas y, bueno, hasta el momento, esta plataforma que inició como una propuesta de un chico, ya está explorando otros servicios jurídicos gratuitos y lo único que pide es un patrocinio, es decir, un donativo para que le ayuden a financiar la programación que está haciendo. Nada más por hablar de una plataforma que ha venido a cambiar la forma en la que se llevan a cabo algunas actividades en Inglaterra. Miren, también esta plataforma que está aquí, ¿no? Se llama EasyLex. Esta lo que hace es que te va a entregar un acta constitutiva en línea, aquí está el anuncio del Facebook, ¿no? Y a través de esta plataforma, las empresas o los corporativos, ¿no? Lo que van a hacer, bueno, pues es disminuir todo eso a lo que se enfrentan, como son los retos en cuanto al área legal,
los directores jurídicos que siempre se están peleando que si el clausulado es el correcto o incorrecto. Incluso esta herramienta les va a ayudar a resolver algunas cosas vinculadas, insisto, con los contratos de alquileres, pero sobre todo nos ayudan a que podamos enfrentarnos, ¿no?, con a una menor presión que al ver un número de abogados X y de equipos, o incluso al tener que liquidar en algún caso con el Consejo de Administración, con el área financiera para tratar de reducir los precios y los honorarios de estos despachos o de los abogados externos. Bueno, sin embargo, bueno, el incremento en aspectos de cumplimiento normativo en el área laboral, en el área fiscal, en el área de comercio exterior, por tan solamente mencionar algunos, bueno, nos hemos dado cuenta que lo que está sucediendo es que van totalmente en incremento. Y aquí es donde las empresas al día de hoy y los corporativos están teniendo mayores exigencias en el área legal. Ya hay algunos países en los que existen reclamos y demandas de abogados y asociaciones contra este tipo de plataformas. O sea, ya hasta está sucediendo en esos países donde se está incorporando, debido a que hay una situación en todo el mundo que es obligado que un abogado pueda atender un asunto, pero para ello debe de tener cédula profesional y haber aprobado los exámenes, en su caso estatales, para poder asesorar legalmente a un cliente. Pero ese tipo de situaciones se están tratando de brincar a través de estas plataformas. Entonces también, así como existe el que está a favor de estos desarrollos, pues obviamente están los que están en contra. Pero hay muchos estudios que se han realizado respecto a la profesión de abogado, y hay uno que es muy destacado, que es de un profesor de Oxford, que se llama Richard Susskind. Él es el presidente de la Sociedad de Tecnología y la Ley, e incluso es también columnista del Times de Londres, y también él escribió El fin de los abogados. Y aquí este autor, escuchemos bien, menciona que la abogacía, así como otras profesiones que el día de hoy se están ejerciendo, se encuentran en vías de extinción por ser anticuadas, por ser caras y por ser elitistas. Y bueno, como lo decía anteriormente, recordemos que el conocimiento en este tipo de áreas era de unos cuantos y solamente podían ejercerlos estos grupos, pero a través de estas plataformas, pues lo que está buscando y que él mismo sostiene es que se puedan ejercer por otras personas. Y él, por supuesto, como lo denomina, está a favor de la democratización de las profesiones. Aquí, por ejemplo, hay dos casos que ya están dándose, que seguramente van a ser noticia en unos años, en unos meses. El caso de Walmart y de Sears, en donde ya van a empezar a ofrecer este servicio, ¿no? Este servicio legal, como el que ofrecen las consultas médicas de Farmacias Guadalajara, de Farmacias del Ahorro, esas donde vamos y nos pagamos 50 pesos y nos dan una notita. Bueno, hacia allá se está viendo que ya van a empezar a ofrecer este tipo de servicios legales de manera más accesible. Y hay al día de hoy grandes bufetes de abogados que lo que están haciendo es buscar cómo diversificar sus fuentes de ingresos. Ellos lo que están haciendo, estos despachos que están un poco más adelantados a los tradicionales, es ofrecer servicios alternativos en línea para aquellos trabajos que son rutinarios. Y miren, incluso, y esto para que lo anoten, hay quien quiera, TLC, nuestro grupo, ya ofrece sus servicios hoy. Al día de que no se aprovechen es otra cosa, pero esos servicios hoy se están ofreciendo. TLC ya tiene un servicio en línea que se llama TLC Hub, y este servicio sirve a aquellas empresas que no tienen recursos para auditarse, para llevar a cabo auditorías preventivas. Esta herramienta las audita. Y es una herramienta que se puede usar, que se puede acceder y que te genera los reportes y te está auditando para ver si la operación que estás realizando fue correcta o incorrecta. Es decir, no estamos tan perdidos en el espacio. O sea, nosotros también lo estamos viendo, que hay actividades que son rutinarias en la revisión a través de ciertos algoritmos de la información que declaramos en los pedimentos, que se puede estar auditando y que se puede estar revisando y que puede darte recomendaciones para que puedas llegar a corregir. Y es una herramienta que está funcionando y que tiene un muy bajo costo, porque lo que buscábamos también era que aquellas empresas que no podían pagar una auditoría, bueno, pues que pudieran autodiagnosticarse, pero con una herramienta que sí les funcionara y que incluso utilizara información que no fuera corrupta. Bueno, aquí decían que algunos de los trabajos
de los abogados que pueden en algún momento automatizarse, aquí según otro autor de una universidad de Fordham, John McGuinness, nos decía que van a hacer, por ejemplo, anótenle, la revisión de documentos, la búsqueda de antecedentes de casos legales, el análisis y pronóstico y predictibilidad de estos casos, el llenado de documentos y trámites rutinarios, así como aquellos formatos que nos sirven para convertir los documentos a personalizados. Y aquí nos decía que, por ejemplo, al día de hoy existe una compañía que se llama Lex Machina, que tiene millones de archivos de productos de patente, ¿no? Y a través de estos puede pronosticar la posibilidad de aprobación de una solicitud de una patente, de esos que registramos en el INPI. Y también esta aplicación evalúa a los abogados antes de que se contraten, revisa la trayectoria del abogado, proyecta la experiencia, determina el campo e identifica cuántos asuntos ha ganado. Fíjese qué interesante. Ya no nada más la herramienta nos resuelve, sino también a través de la información que tiene, está evaluando a los abogados. Y bueno, fíjense, y no nada más en el tema del abogado, también en los tribunales. Hoy ya existen, al día de hoy, algunos algoritmos que pueden reemplazar la resolución de disputas legales. Es decir, aquí nos pueden reemplazar la decisión de un juez, ¿no? Hay una serie de casos, el más conocido es una aplicación que se llama Mondrina, que fue fundada en 2011. Mondria. Fue fundada en 2011 y fundada en 2011 por Colin Roon, que era el exdirector legal de una empresa muy famosa que se llama eBay y que también fue el director legal de PayPal. Esta plataforma o este algoritmo que él desarrolla ha ayudado al día de hoy a resolver más de 500 millones de disputas de compra de productos en línea. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un reclamo en eBay, por ejemplo, uno nunca tiene contacto con una persona. Y a través de ciertas comunicación que se da interna, el propio robot, que es Mondria, que se utiliza en eBay, determina a través de este mecanismo de mediación, de solución de disputas, determina si hubo una inconsistencia o no, e incluso puede sancionar al vendedor del producto, estableciéndole alguna situación, alguna penalización. Pero a través de este robot se resuelven estas disputas, que te va llevando un robot que no tiene comunicación, o sea, no es una persona. Ustedes pueden decir, oye, qué eficiente fue, pues no fue una persona. Bueno, esto seguramente puede ser el futuro de algunas actividades, de algunos asuntos en donde los algoritmos, como ya está demostrado en eBay y en PayPal, pues pueden suplantar la resolución de tribunales. Es decir, que no tengamos que llegar a un tribunal para poder resolver una disputa entre dos personas. Y ese es un caso probado y que al día de hoy es utilizado por todos. Bueno, yo no sé, pero les quiero preguntar a ustedes que si ustedes creen que en algún momento se pueda resolver a través de estos robots una disputa entre un hombre y una mujer. No sé si se les ocurra. ¿Habrá manera? Yo creo que no, ¿verdad, Enrique? Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que los robots va a ser imposible. Le van a dar la razón siempre a la mujer. Entonces no hay forma de resolver una disputa porque ya no es una disputa, ya la tiene ganada. Bueno, miren, en México ya existe un tribunal virtual del Poder Judicial y este tribunal se encuentra en el estado de Oaxaca. Aquí, a través de este tribunal se pueden tener distintos servicios en línea. No hay una noticia ahí en marzo en donde aparece en la prensa que a esa fecha, a ese mes, se tenían más de 130,000 notificaciones y resoluciones electrónicas que habían logrado reducir los tiempos y habían logrado dar mucho mayor agilidad a la resolución de estos procesos a través de ese tipo de aplicaciones. Entonces, México ya también llegaron esos tribunales electrónicos o digitales. Miren, ¿qué retos tenemos éticos y legales? Bueno, me parece que aquí uno de los temas que se está viviendo al día de hoy y que se van a seguir viviendo en el futuro en cuanto a la actividad y profesión de los abogados, pues son estos temas en particular ético-legales, ¿no? Yo sigo pensando que qué va a suceder o qué va a pasar o qué está pasando cuando, por ejemplo, un carro como Tesla, ¿no? Un automóvil que se maneja solo, tiene que tomar una decisión, y lo he dicho en varios foros, incluso aquí, de atropellar a una niña o atropellar a un anciano,
¿no? Respecto a las personas que van a bordo del vehículo que se está conduciendo de manera autónoma. Aquí me parece que en términos legales, pues la pregunta obligada va a ser cómo es el árbol de decisión y en este caso de ese algoritmo, o sea, cómo fue que estuvo programado para decidir cuál vida valía más o valía menos, y en este caso, cómo el abogado va a poder defender ese árbol de decisión. Es decir, esa programación que se encuentra para la toma de decisión de un robot o de un elemento que pudiera tener cierta inteligencia artificial. Me parece que el tema se encuentra más en esa discusión ético-legal en cuanto a la programación de este tipo de servicios y en cuanto a las consecuencias de la inteligencia artificial respecto a la actividad que puede ejercer un profesionista de este tipo de actividades, es decir, un abogado. Bueno, pero hay distintos estudiosos de estos temas que lo que están pronosticando al día de hoy ya es la desaparición de los abogados, ¿no? Aquí, obviamente, hay otra tendencia que dice que no, que los abogados no van a desaparecer y que van a seguir teniendo un valor suficiente e indispensable al momento de emitir una opinión, de resolver un asunto que sea complejo, de interpretar una ley o de interpretar una norma, que es difícil que este tipo de algoritmos vayan a poder desplazar el padrón que tenemos o el vínculo que tenemos con los clientes, incluso que es difícil que puedan sustituir la confianza, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho, bueno, sigo estudiándolo, pero cuando estudiaba, ¿saben qué odiaba? A los maestros que me leían la ley. Odiaba que fuera ir a clases y que se pusieran a leer la ley, ¿no? Lo odiaba, o sea, que sacaran el libro y se sentaran y se pusieran a leer, para mí era como, oye, yo también puedo leerlo en mi casa. Pero tenía otros maestros que eran extraordinarios, que lo que me enseñaban era a entender la ley, a interpretar la ley. Y me parece que ese apartado en particular es fundamental para que cualquier abogado pueda tener éxito. O sea, cualquiera puede leer la ley. El punto no es leerla, sino es interpretarla y tratar de buscar que esa interpretación efectivamente sea la correcta. Aquí me parece que en este aspecto, pues es difícil que el humano pueda ser sustituido por un algoritmo, ¿no? Y hay distintos casos, ¿no? En los cuales nosotros como abogados vamos a poder utilizar o asistirnos de robots, asistirnos de la inteligencia artificial, pues para tener un universo mayor de información para tomar una decisión. No sé si logré transmitirles. Me parece que en ese sentido, ya en la toma de decisión, en la forma en la que nosotros podemos armar o organizar un expediente, bueno, pues en ese proceso se requiere de esa parte que en algún momento me parece que difícilmente al ser humano lo van a poder sustituir. Y si no, pues como decía Elvia, que estaba ahorita comiendo con ella, pórtense bien con los robots, pórtense bien ustedes con todo, trátenlos bien, porque el día de mañana que dominen el mundo, los recuerden que se portaron muy bien con su abuelita, con la abuelita del robot, y bueno, nos atiendan, nos perdonen y nos traten bien, porque me parece que el futuro, pues el tema de los algoritmos va a ser algo que efectivamente pues va a superar cualquier situación y cualquier condición a la que nosotros estamos pensando o la que nosotros en algún momento soñamos. Bueno, pues hoy, insisto, es un día muy, muy especial, el Día del Abogado, y me parece que bueno, que este tipo de reflexiones, me parece que nos ayudan, me parece que nos sirven, y pues bueno, pues lo que les pedimos a todos es que siempre estén pendientes y estén atentos de todo esto que está pasando, y bueno, que nos mantengamos preparados y que nos mantengamos siempre atentos y asistiendo a cualquier actividad con la intención, pues, ¿no?, de mejorar todas nuestras actividades y mejorar nuestras condiciones. Pues, Daniela, creo que era la presentación que les teníamos preparada. No me fui tan rápido, pero bueno, espero que les haya gustado. Aquí estás al lado, entonces, si quieres, ponte de este lado para que no abramos tu audio, si no, no nos van a escuchar. Pero bueno, pues eso era lo que les estábamos preparando, espero que les haya gustado. Y veo aquí que hay varios amigos, que está Héctor Cervantes, a quien le agradezco mucho la felicitación, está Francisco Javier Hernández Delgadillo, a quien también le agradezco. Bueno, ¿qué te puedo decir, Horacio? Qué gusto, mi querido Héctor, aquí te veo ya. Y bueno, también ahorita que estaba viendo las preguntas, bueno, los comentarios, Ricardo Osorio, de hecho también en el libro de Oppenheimer, dice, lo mismo opina el SAT de los contadores, ¿no? Que a lo mejor deben de desaparecer o están en proceso de extinción.
Y bueno, pues también Oppenheimer hay un capítulo de que habla de los contadores, entonces a lo mejor sería bueno en el Día del Contador también hablar del futuro de los contadores, ¿no? A ver qué opinamos al respecto. Y que ahorita lo mencionamos, hay bueno, lo mencionó el doctor Octavio, que hay una aplicación o una startup que habla el TaxLeg, ¿no? Que también habla de la parte de los impuestos. Entonces, en este caso quería abrir el micrófono, para ver si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario. Enrique, ¿qué nos va a decir ahorita? Mira, oye, qué interesante caso nos estás planteando, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo veo una cosa muy importante. Las únicas ciencias exactas que tenemos son las matemáticas. De ahí en fuera, la inteligencia artificial para sustituir un abogado, para sustituir un administrador, una cosa, se necesita mucho. No tiene una cuestión de desvío, porque esto va a ser derecho. Entonces, muy interesante caso, digo, y todo lo que planteas en el sentido de que se pueden hacer cualquier documento y cualquier contrato y cualquier cosa, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Felicidades, Octavio, Dani, felicidades, muy buena interpretación, muy buena la plática. Pues estamos esperando un poquito más. Yo, como digo también muchas veces, la única mujer que me hace caso en mi casa es Alexa. Así que hay que seguirle así. Gracias. Felicidades. Bien, aprovechando el micrófono, me permites, Octavio, el día 12 de julio tenemos un día de festejo los abogados y nos da muchísimo orgullo que ya tenemos muchos años celebrando ese día y el tema que abordaste el día de hoy, ideal, porque hace poquito tuve la oportunidad, estoy terminando semestre con los alumnos en las universidades donde participo y les encargué como último trabajo distintos temas, pero que tenían que desarrollarlos utilizando distintas inteligencias artificiales. Y su cara de sorpresa fue maravillosa, porque dijeron, oye, pero, a ver, si tenemos curiosidad, todos los maestros nos dicen que no se vale usarla, y tú nos pides que la usemos. Y les decía yo, me interesa mucho primero haber despertado en ustedes esa inquietud, porque algo que debemos entender es, hay una discusión ahorita en el foro, en el medio, de qué va a suceder con los profesionistas, si vamos a desaparecer, los propios docentes, si vamos a desaparecer. Y les decía, la razón por la cual yo les pedí que utilizaran inteligencia artificial para hacer sus investigaciones es porque una de las labores que tiene el abogado es investigar. Y entonces, investigar nos cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, pero le das a ChatGPT que te diga algo y te tarda segundos. Entonces, no te va a suplir, como atinadamente lo comentas, por el momento, no se visiona que se vaya a sustituir al profesionista, a ninguno. Pero lo que sí es seguro, y esa es la parte que me gustó compartir con los alumnos, es que todos los profesionistas que no sepan usar inteligencia artificial sí van a ser sustituidos por aquellos que sí sepan usarla. De tal manera que esa era la idea, que se abocaran, inclusive les decía, estaban presentando un trabajo en equipo, solté un tema y les dije, oigan, sobre este tema, ¿qué pueden ustedes hacer? Y en lo que ellos estaban preguntando y tratando, yo le di a ChatGPT que me desarrollara el tema y se los expuse y les dije, esto me tardó 5 minutos. Entonces, de verdad, es utilizar estas herramientas tecnológicas. Me gustó mucho, hay un video que compartí con los alumnos en relación con distintas herramientas de tecnología aplicables a la materia jurídica, en donde venía lo que tú abordabas, no sé si esa fue tu fuente, Octavio, en donde lo que hace la herramienta es, te investiga tus contrapartes, te investiga los tribunales, te investiga los criterios que han seguido, te hace una proyección de factibilidad de tu asunto, de la posibilidad que tienes de ganarlo, y dices tú, wow, eso me parece maravilloso, porque, perdón, es una experiencia personal, pero a mí me encanta cuando llega el cliente y te dice, oiga, ¿y vamos a ganar? Y dices tú, ouch, qué pregunta tan difícil.
porque cuando son normas de interpretación, queda a criterio del juzgador qué sentido o qué interpretación va a tener la norma, de tal manera que es todo un tema. De verdad, el abogado del futuro tiene que usar la inteligencia artificial como herramienta para hacer mucho mejor su trabajo, hacerlo más rápido y hacerlo, diríamos, bien. Te felicito por esto, ¿eh? Muchísimas gracias por tu compartir. Gracias, Héctor. Héctor, pero ahorita lo que mencionabas de la probabilidad de ganar, ¿no? En ese sentido se puede ver hasta, aunque sea por criterio, que por cada uno de los tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Baja California, cómo está resolviendo. Entonces ya te puede dar cómo están aplicando el criterio. Entonces eso te puede dar como una línea en cómo está la probabilidad de ganar el caso. Entonces, por eso también es súper importante que estas herramientas nos ayuden a analizar la información jurídica que existe. No, me encantó. Usé una herramienta que ahorita Octavio nos compartió, de EasyLex, para crear una empresa, y en lo que lo platicaba, creé una empresa. Ya estaba hecho, sí. Es increíble. Es increíble. No sé si han utilizado lo del ChatGPT y es impresionante. O sea, es impresionante cómo puede ser información. Me parece que aún requiere una revisión, ¿no? O sea, sí requieres dar una revisión, pero te acerca un resultado que te tardarías mucho tiempo en desarrollar. O sea, de verdad que sí. Y lo que tú acabas de decir me parece que es lo más acertado de toda la charla. O sea, sí debemos nosotros de acostumbrarnos en el uso obligado de este tipo de herramientas, porque eso nos ayuda a acercarnos al resultado. Mira, antes de darle a voz y saludar a Víctor Gadoki y a Rodrigo López, que aparte ellos les gusta la tecnología ambos, es decir que en TLC tenemos varios años que les decía que teníamos que desarrollar una herramienta para dictámenes. Porque nosotros hacemos auditorías y esta herramienta ya existe y la pueden usar, que se llama TLC Hub, pero aparte hacemos dictámenes para revisar ciertos periodos de información. Decían que no era posible. La herramienta ahorita ya está funcionando, Héctor. Entonces, obviamente te acerca al resultado. ¿Qué termina pasando? Que si el auditor, que no es la parte de la inteligencia, sí en algunos conceptos tiene que ver si aplica o no la recomendación y si efectivamente hay riesgo o no hay riesgo. Pero el resultado se los da en minutos para que puedan evaluar. Es como si fuera un diagnóstico, ya te dicen, señor, usted tiene ronchas, le tiene hinchada la boca, se le hincharon los dedos, y pues ya vas a decir, oye, está intoxicado, ¿qué comió? No se me explique. Pero ya te hizo todo el análisis, te entregó el resultado. Entonces, obviamente eso te hace mucho más eficiente. Y ahora que la están utilizando los chavos que vienen del SAT, que son parte de nuestro equipo y de nuestro valor agregado, dicen, oiga, es que, pues sí es cierto. O sea, me reduce mis tiempos para poder hacer mis hojas y mis formatos y mi análisis, y lo hace de manera casi automática, me da el resultado y con cero margen de error, ¿no? Porque son algoritmos y programación. Aquí yo creo que muy interesante, dice María Martínez, dice, hay una controversia entre conocer y dominar un tema. Por ejemplo, si una operación de corazón la conozco, pero no la domino. O sea, aquí es lo mismo que nosotros decimos en la parte de clasificación, ¿no? O sea, va a haber algún tema en el que podamos automatizar como tal la clasificación. O sea, nosotros creemos que en este tema puedes acercar el resultado, sin embargo, no dominas como tal el tema de clasificación, ¿no? O sea, todavía necesitamos a alguien que esté verificando y que esté confirmando como tal la clasificación con la experiencia que tiene, y eso todavía un robot no lo podría hacer, ¿no? Entonces, vemos ese tema que está... Bueno, pero si le preguntas, por ejemplo, y te metes al sistema de TLC Infinity y le pones cigarros, te aparece la fracción arancelaria que corresponde. No sé si me explica. Entonces puede haber el que diga en San Google, ¿cierto? No, Enrique se ríe, pero sí o no, le pone cigarros y te pone la fracción que corresponde según esto. Pero obviamente, bueno, si es un cigarro de hemp, pues sí, no sé. Ya no. Ahí ya como que ya no, Hay de cigarros. Bueno, ella nos puede dar toda una cátedra, Enrique, al respecto. No, digo, definitivamente necesitas el feeling de la persona también para asegurar y para aseverar una situación de ese tipo. Como necesitas el feeling del abogado para decir si está bien el contrato o si está bien todo lo demás. Pues sí, así es. No sé si Rodrigo López, que está aquí, quiere hacer un comentario. Saludar a mi amigo desde Morelos, Cuernavaca, Morelos, ¿ahí andas? Gracias, buenas tardes a todos. Primero, felicidades, abogado, por el día y por tu plática que estuvo muy interesante. Y bueno, pues yo creo que aquí tenemos que ir aprendiendo todos día a día. La inteligencia artificial fue creada por el hombre y está en una constante evolución, entonces tenemos que estar todos yendo a través de esta línea para poder ir entendiendo y ocupando y aprovechando la herramienta para el beneficio propio de cada uno de nosotros, porque la inteligencia artificial, hoy la hablaste en el derecho, pero pues la podemos aprovechar en todos los rubros y
y todos los campos. Entonces, creo que es un excelente tema y creo que tenemos que seguirlo reproduciendo para que todos podamos conocer, porque muchos a lo mejor han oído el término, pero como tú dices, no han experimentado lo que hace cuando ya realmente ocupas esta herramienta para sacar información, para tener procesos automatizados, para muchas cosas que nos sirven, y entonces hay mucha todavía desconocimiento de esto. Entonces es un tema que nos va a llevar para muchos años. Felicidades a todos. Muchas gracias, Ro. De verdad que gracias. Siempre está al pendiente de la tecnología. Y bueno, Víctor Gardoqui decía que habláramos de los contadores, ¿no? Que está aquí Vic también de ahí. Precisamente, yo creo que vamos muy al parejo los contadores y los abogados en este tema, que debemos ir muy pendientes de lo que es toda la inteligencia artificial en nuestras materias, ¿no? Yo no tendría miedo de que fuera a desaparecer la contaduría y todo, porque nosotros debemos de adaptarnos. Como decía, la inteligencia artificial hay que usarla, y quiero parafrasear esa ley de conservación de la materia, ¿no? Nada se destruye, todo se transforma, ¿no? Entonces aquí tenemos que estar pendientes cómo nos vamos a transformar los profesionales en estas materias, ¿no? También tenemos que ver que, por ejemplo, la medicina está avanzando muchísimo, y aún así también está avanzando mucho la medicina tradicional. Entonces tenemos que buscar un justo medio de cómo poder llevar adelante nuestras profesiones. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Vic. Y de hecho, por ejemplo, en ese libro y en el estudio que hace en la Universidad de Oxford, una de las profesiones que se establece que van a desaparecer son los calculadores de impuestos. No se refiere a contadores, se refiere a los que hacen la operación para tener el impuesto. Y ahí sí he de decir que ya a través de las plataformas que tiene el SAT, pues te puede calcular el pago de los impuestos. Que esté correcto es otra cosa, pero puede calcular. O en su defecto también hay programas que te ayudan a determinar el pago de nómina, el pago de impuestos. Pero este es el cálculo como tal o la operación, ¿no? Pero sí hay una serie ante la complejidad normativa en México, pues siempre se requiere de la ayuda de un contador. Porque las cartas de ¿no? invitación llueven todos los días. Todos los días hay cartas de invitación. No sé si han sabido ahí, que nos pongan en el chat, pero todos los días hay carta de invitación. O sea, es impresionante cómo te llega. Estornudó, carta de invitación. Ya es como, o sea, ya, el buzón legal ya está. Ya es no, es impresionante cómo todos los días le llegan bueno, las aquí Alexander Weiss nos comenta también un artículo que está muy interesante de Lemontech, que Lemontech también es un administrador jurídico, ¿no? Muy interesante, que de hecho son chilenos, sí. ¿no? En el que platica un poco de cómo funciona la inteligencia artificial o el GPT en el tema legal. Y bueno, pues... Nosotros trabajamos con Lemontech y fuimos de los primeros que trajimos a Lemontech a México, y ahí es donde ellos tienen un abogado virtual. Entonces el abogado te permite que pongas todos ahí. Tip, Héctor, no sé si has visto ese programa. Está ya muy customizado en México porque nosotros metimos varias recomendaciones. Y entonces tú puedes ahí poner el expediente con el número de expediente y te está gestionando todos los días si hay alguna notificación o actualización de ese expediente en los tribunales que estableciste. Entonces te actualiza, pero aparte te manda el aviso al abogado para que el abogado atienda la notificación, se vaya a notificar, e incluso pones un proceso con etapas de seguimiento y puedes a través de esa herramienta cobrar. O sea, ahí vas tú poniendo las horas que le vas invirtiendo y generas la facturación. Es un desarrollo chileno y tiene como unos 12 años, yo creo. Creo que sí. Nosotros tenemos los usamos desde hace como 10 años. Sí, es muy interesante. te sirve para llevar los expedientes. Luego el problema luego no es el desarrollo, sino es que el ser humano lo use. No sé si me explico. O sea, hay veces que luego es más difícil cambiarla. No, a veces, o sea, nosotros creemos que a veces la mentalidad, como decías, Héctor, y me pareció interesante que lo incluyeras en la parte de los abogados. De hecho, Richard Susskind, que es el profesor de Oxford, eso menciona. O sea, el abogado como tal tiene que integrar a sus actividades la parte de la tecnología, y eso te incluye desde la administración del área legal, ¿no? Entonces, a veces para cualquier profesión, o sea, la administración de un área de contabilidad, un área legal, un área administrativa, de ventas, etcétera, tienes que tener una parte de la tecnología que te pueda estar sacando indicadores. Entonces, a veces existe una resistencia a utilizar la tecnología como tal. Entonces, bueno, aquí nos comenta Carlos Alfredo Fernández, dice, el SAT aumentó su recaudación 171%
con comparación con el año anterior, gracias a su programa de vigilancia profunda y el uso de cartas de invitación. No, ya es una realidad, ¿eh? El tema de las... Ya eso, ese proyecto tenía muchísimos años y ese proyecto estaba listo desde el sexenio. Tú has de recordar, Héctor, cuando de Peña Nieto se encontraba ya la inteligencia para poder generar ese tipo de cartas de invitación. Se vino aplazando, pero ahorita ya se aprovechó ahora sobre todo ahora que está Antonio Martínez de jefe del SAT, porque todavía no estaba tan aprovechado con Margarita Ríos Fajar y con Raquel Buenrostro, pero este jefe del SAT sí le entiende la tecnología y ha sido un éxito este tipo de fiscalización no intrusiva a través de estos medios, porque sí te pone a revisar si efectivamente la declaración, si hubo incongruencias, si te hicieron falta retenciones de enterar, y en muchos de los casos sí se identifica que hay errores humanos al momento de no enterar ese tipo de información, o o debe de haber una justificación. Pues obviamente esto genera mayor recaudación, ¿no? Ojalá que hacia el frente, pues eso más bien nos ayude a que sea preventivo, no reactivo, porque todo va hacia la operación que ya realizaste, ¿no? O sea, ojalá hacia adelante, pues sea más predictivo, ¿no? Pues yo creo que en el foro de la comunidad de TLC vamos a subir algo de la discusión del tema del abogado del futuro, ¿no? Que va a estar interesante. Ahorita nos están subiendo algunos artículos, entonces también nos invitamos a que en la comunidad hagamos estos foros y que podamos chatear en este sentido. Y bueno, pues en este sentido quisiera agradecerles, ya para no pasarnos del tiempo. Octavio, muchísimas gracias por tu tiempo. De parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos darte este reconocimiento virtual, que aquí también te mandaron un abrazo virtual, ¿no? También, en el que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Octavio de la Torre de Estéfano por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El abogado del futuro, el día 12 de julio, firmado por tu servidora. Y bueno, pues te agradecemos mucho esta plática en este día tan peculiar. Y bueno, un abrazo a todos los abogados y muchas gracias por estar el día de hoy en Hagamos un Trueque. Muchas gracias y cuídense. Y nada más quiero contestar, hablas por ti, sí le podemos decir al SAT los errores que tienen los programas para eficientarlos. Entonces sí tenemos la oportunidad de decirles, de acercarnos y decirles, oye, tranquilo, no tanto estrés, mándanos algo que sí nos pegue, porque se la pasan estresados, pobres, todo el mundo ya están más estresados por eso que por cobrar las cuentas. Y bueno, pues como saben, terminamos esta semana, pero seguimos en julio con Hagamos un Trueque. Los invitamos a que nos acompañen. El día 17 de julio vamos a tener al maestro Omar Lara ¿es posible que una autoridad administrativa lleve a cabo el control de la convencionalidad? Y bueno, el día 19, tratamiento fiscal de las operaciones de partes relacionadas con el maestro Francisco Gárate Estrada. Así que los invitamos la próxima semana a Hagamos un Trueque, como saben, 6 de la tarde, hora del Centro de México, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana. Hasta luego, nos vemos. Bonita tarde, gracias. Bonita tarde, bye. Nos vemos el lunes, Víctor. Sí, ya estamos listos. Ay, nos vemos allá. Lunes y martes. Lunes y martes, amigo. Nos vemos por allá, Rodrigo. Que tengan buena Perfecto. tarde. Y nada más un comentario final. Sí, adelante. Lo importante es la adaptación. Cuando yo empecé a estudiar contabilidad, no existían las calculadoras, eran puras sumadoras. Y eso no hace muchos años. Entonces nos hemos ido adaptando. Usábamos los libros de contabilidad, ya no existen ya una contabilidad moderna. Entonces es una profesión que sabe adaptarse, que eso es lo importante. ¿Y habrá quien todavía utilice la regla T? O sea, ¿en la escuela se la siguen enseñando? Yo creo que ya no. Ya no, la regla de cálculo ya no se utiliza, ¿no? No, yo creo que ya no. Pues sí, así es. Antes hasta los logaritmos los sacábamos a través de tablas. Sí, claro. Oh, y la regla, también la regla de cálculo. Claro, pues ya yo creo que hay que aprender la historia o la evolución de las profesiones, también estaría interesante. Sí, que a mí me tocaron todas esas evoluciones, pero aquí seguimos. Ahí estamos. Como Johnny Walker, tan campantes. Así va a ser. Nos vemos el lunes y el martes. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Bye, bye. Ah.